Saludos, les habla el hermano Marco Antonio Rivera. Para nosotros un honor que pueda seguirnos a través de la página de Visión en Acción y con nosotros nuestra pastora María del Pilar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra en este día maravilloso, regalo de Dios para todos nosotros? Le invitamos, así como lo ha hecho Marco Antonio, a nuestra página de Facebook Live cada domingo, que traemos un mensaje poderoso para cada uno de ustedes. Recuerde que hoy más que nunca el ser humano necesita acercarse más a Dios, y es a través de su palabra. Le bendecimos y le damos la bienvenida cada domingo. Y recuerde que el secreto del buen vivir es siempre obedecer a Jehová. ¡Qué alegría que estés aquí con nosotros! Te damos la más cordial bienvenida a Visión en Acción, tu casa, tu familia. Hoy es un día increíble y estamos súper emocionados de que hayas decidido conectarte y compartir este tiempo con nosotros. Prepárate porque algo grande está por suceder. Exacto, no importa dónde te encuentres, si estás en tu sala, en tu cuarto o incluso de viaje, lo importante es que hoy estamos juntos, unidos en un mismo espíritu. Queremos que te sientas parte de esta gran familia desde el primer momento. Hoy es una oportunidad perfecta para desconectarnos del ruido de la semana, de las preocupaciones y el estrés, y conectarnos con lo que de verdad importa. Es un tiempo para recargar nuestras energías, para recibir una palabra que nos inspire y nos desafíe a ser mejores. Así es, y no solo eso, también es un momento para adorar juntos. La música es una parte súper especial de nuestro servicio. A través de ella, expresamos lo que hay en nuestro corazón y nos acercamos más a Dios. Así que te invitamos a que cantes con nosotros, a que levantes tu voz sin pena, con toda libertad. Y hablando de conectar, nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Déjanos un comentario aquí abajo. Cuéntanos tu nombre. ¿De qué ciudad o país te conectas? Queremos saludarte y sentirte más cerca. Si tienes alguna petición de oración, también puedes compartirla. Estamos aquí para orar los unos por los otros. La iglesia no es un edificio. La iglesia somos todos nosotros. Una comunidad que se apoya, que crece junta y que busca hacer una diferencia en el mundo. Cada uno de ustedes es una pieza fundamental de este rompecabezas. Por eso, te animamos a que no seas solo un espectador. ¡Involúcrate! Abre tu corazón a lo que Dios tiene para ti hoy. Toma notas si algo te llama la atención, reflexiona sobre el mensaje y piensa cómo puedes aplicarlo a tu vida diaria. Y si es tu primera vez con nosotros, bienvenido doblemente. Estamos muy felices de tenerte. Esperamos que te sientas como en casa y que este sea el primero de muchos domingos que pasemos juntos. No dudes en explorar nuestra página web y redes sociales para que conozcas más sobre quiénes somos y todo lo que hacemos. Creemos firmemente que Dios tiene un plan y un propósito increíble para tu vida, y reuniones como esta son clave para descubrirlo y caminar en él. No estás aquí por casualidad. Hay algo especial que Dios quiere decirte hoy. Algo que puede cambiar tu perspectiva y llenar tu semana de esperanza. Así que ponte cómodo. Busca tu bebida favorita. Quizás un cafecito o un té. Llama a tu familia, a tus amigos. Comparte este enlace con alguien que creas que necesita escuchar un mensaje de ánimo. La bendición se multiplica cuando la compartimos. Estamos a punto de comenzar un tiempo de adoración increíble, seguido de un mensaje que, estamos seguros, hablará directamente a tu corazón. No te lo puedes perder. Gracias por elegir pasar este domingo con la familia de Visión en Acción. Estamos listos para empezar. Que este tiempo juntos te llene de paz, de alegría y de una nueva visión. Prepárate, el servicio está por comenzar. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos seguidores de nuestras redes sociales, Facebook Live, Instagram y ¿qué más? Facebook, right?
Gloria al Señor. Qué bueno que están allí con nosotros, hermanos. Ustedes nos alientan, nos animan a seguir adelante con sus comentarios que mandan. Denle like, compartan, porque esta tarde tenemos un invitado que Dios lo envió. Va aquí con nosotros, el pastor Adrián Reina y su esposa Joana Flores, que pastorean la iglesia Visión Buenas Nuevas en Nueva York. También nos visita nuestro hermano Juan de Rosario, que está aquí con nosotros también, de la República Dominicana, de la tierra del mangú, ¿verdad? Gloria al Señor. Bendito Dios. Así que, mis hermanos, nos vamos a poner de pie y vamos a recibir al pastor Adrián Reina con el mensaje de esta tarde. Así que todos, ¿verdad?, con su libreta, su Biblia abierta, porque Dios nos va a ministrar su palabra en esta tarde. Pastor, con nosotros. Dios me lo bendiga y lo use poderosamente. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, iglesia. Muchas gracias, pastora. Realmente estoy muy agradecido a Dios porque llegando a Nueva York el día 25 de marzo de este año, llegábamos junto con mi esposa y es nuestra primera vez que Dios nos permite estar aquí en New York. Y antes, cuando yo era niño, hace mucho tiempo atrás, siempre es el anhelo, ¿verdad?, de poder viajar, de conocer. Pero conocer los Estados Unidos para mí era algo imposible realmente. Creo que para mi esposa, cuando hablábamos de poder viajar, cuando hablábamos de poder conocer, participar del CLF aquí, para nosotros era algo bien lejano. Pero un día el siervo de Dios me dijo, textuales palabras, él me dijo: tu tiempo es próximo año, para próximo año prepara. Yo podía elegir, tomo o no tomo, ¿verdad? Podemos elegir, ¿verdad? Tomo o no tomo. Pero yo desde el 2011 estoy en la iglesia. Desde el 2011 Dios es el que guía a través del siervo, a través de la iglesia, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, pero es Dios a través del siervo que me está guiando. Y nunca de lo que Él me ha guiado a mí, nunca Dios ha fallado. Sino Dios ha sido fiel en cada una de las direcciones, en cada una de las guías que el siervo de Dios allí en Argentina me ha dado. Nunca Dios ha fallado, siempre ha sido fiel. Aunque mi corazón es fiel o es rebelde. 100% rebelde. Si no, no se cumpliría la palabra. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Entonces, si mi corazón no es rebelde, no se va a cumplir la palabra. Ahora eso no me dice, me voy a hacer el rebelde. No, ya es por mi naturaleza. Entonces, yo pensando y escuchando al siervo cuando él me dijo, prepara, yo realmente, hermanos, no había esa confianza, mi corazón rebelde no había esa confianza. ¿Será? ¿Será esto así? ¿Será como el siervo de Dios me dijo? Preparando con mi esposa, pagando la visa, tuvimos un accidente, yo viajé desde Argentina a Perú en un bus, volviendo nuevamente 4.550 metros sobre el nivel del mar, la caja de cambio, no sé cómo le dirán acá, pero en Argentina, la caja de cambio del bus se fundió. Quedamos tirados a 4.450 metros sobre el nivel del mar, sin oxígeno, 2:30 de la tarde, 47 ministros, hermanos, diáconos, ancianos, mi papá, mi suegra, todos en el bus habíamos viajado a Perú. Entonces yo perdí el horario de la visa, perdí el turno de la visa. Había que volver a pagar esa visa de nuevo. Pero Dios me permitía de su gracia, Dios me permitía de su misericordia, y llegando nuevamente a Argentina, a Buenos Aires, llamando al consulado americano, déjalo vencer. Mañana avisa que se te venció y decí por qué no pudiste venir. Y cuando vuelvas a sacar la cita en el consulado te la van a volver a dar. Yo hice como ella me dijo y gloria a Dios, así pasó. Pero Dios nos había permitido, entonces en cada una de las cosas que el siervo de Dios me guió, a Dios respaldaba su palabra. Dios respalda la palabra del guía.
Dios respalda la palabra de ese mentor. Por eso estoy agradecido y por eso hoy puedo estar aquí. Hermanos, vamos a leer la palabra, por favor. Vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 25, desde el versículo 1. Libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere a su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haré. Harás también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro y pondrás en sus 4 esquinas 2 anillos, una al lado de ella y los 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, la cual les cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos al lado del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella, y pondrás en el arca de testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en el extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, su rostro el frente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Hasta el versículo 22 hemos leído. Si nosotros buscamos el tabernáculo, nosotros estamos leyendo cómo Jehová habló a los hijos de Moisés y les dijo qué es lo que tenían que hacer ellos. Para levantar el tabernáculo, Dios había dicho a los hijos de Moisés, a todo el pueblo de Israel, que así fuesen dirigidos y que le digan que todo tenían que traer de ofrenda para levantar a ese tabernáculo. Hay un utensilio en particular del tabernáculo que no tiene medidas. Hay uno solo, que en la Biblia no aparecen las medidas. Todo tiene su medida. Todo tiene su peso en oro, su peso en plata, su peso en bronce. Cada metal tiene su significado. Cada medida también tiene su significado. Y algo de lo cual no tiene medida es la fuente de bronce. Esa fuente de bronce fue hecha con los espejos de las mujeres que había en esa tribu. Pero no era el espejo como hoy nosotros lo vemos, ¿no? Sino es el espejo que anteriormente era el bronce. El bronce se utilizaba como espejo. Entonces, todas las mujeres ofrendaron todos esos espejos e hicieron esa fuente de bronce. ¿Para qué se usa el espejo? Es para podernos mirar. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, nos miramos al espejo, ¿sí? Nos peinamos, las hermanas se pintan. Mi esposa tarda 1 hora, 45 minutos, 13 segundos para pintarse un ojo y después el otro ojo. Nosotros los días viernes, allá en la iglesia en Buenos Aires, en Argentina, tenemos célula. ¿Qué es? Por zona, cada líder es levantado por zona y nosotros vamos, los ministros, los pastores, vamos a cada una de las células, predicamos, compartimos. Pero hay un horario. Acá en Estados Unidos se respeta mucho el horario, ¿verdad? Si dicen a las 7, a las 7. O 7 menos 5. 7 menos 5 es mejor.
Pero allá en Argentina, como verán, yo llegué tarde hoy, no se respeta mucho el horario. Pero mi esposa es 2 veces argentina, no es una sola vez argentina. Yo a ella le digo, mi amor, 18:30 salimos. Ella, 19:45, ya voy, me dice. Nosotros tenemos 4 hijos, la mayor tiene 18, el menor tiene 4. Son iguales. Hasta el más chiquitito es igual. Se cambia, se presenta. Papi, ¿así estoy bien? Sí, estás bien, hijo. Bueno, y se va. 2 minutos. Y así, estoy bien. Ya, no, quédate así. Ya, estás bien así. Bueno. Y yo otra vez vuelvo con otro pantalón. Y así, ya, no, basta. Bueno, es igual. Pero esos espejos servían para que esas mujeres se mirasen. Pero a Dios le agrada que nosotros miremos nuestro propio ser. Ya, nosotros somos Génesis 6:5, de continuo solamente el mal. Nosotros somos de simiente corruptible o de simiente incorruptible. Corruptible. Pero la obra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo ha sido? Incorruptible. Entonces, ¿Dios qué es lo que quiere mirar? ¿Lo que es el hombre o la obra de su Hijo Jesucristo? Amén. La obra de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, yo no tengo fe. Yo no puedo. Yo no creo. Yo no lo voy a hacer, no voy a llegar. Yo no debo. Yo no. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Menospreciando la sangre de Jesucristo. Porque solamente estoy utilizando ese espejo para mirarme a mí mismo, para mirar mi propia capacidad, para escuchar mi propio pensamiento, para oír mi propio corazón, mis propias cualidades, mi propio. Pero ni con mi propio esfuerzo, ni con mi propia obra, yo he podido alcanzar la gracia de Dios, he podido alcanzar la salvación, ¿verdad? No he podido yo, sino he dependido de uno, Jesucristo. Solamente de uno pude depender, que era Jesucristo. En el libro de Efesios dice, ¿cuándo nos dio vida a nosotros? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, esta vida, ¿quién me la dio? Cristo. Entonces, todo depende de Cristo. Entonces, el espejo, en esa fuente de bronce, Dios había quitado todo ese bronce del pueblo para que no pudiesen mirarse a sí mismos. Y el bronce también tiene un significado. El bronce significa, ¿qué significa? Ustedes saben, bronce, plata y oro. ¿El oro qué significa? La gloria de Dios. ¿La plata qué significa? La gracia de Dios. ¿Y el bronce? ¿Qué significa? La justicia de Dios. La justicia de Dios. Pero en esa fuente de bronce nosotros entramos al tabernáculo por la puerta. Puerta también es sombra de Jesucristo. Siguiendo la puerta, lo primero que encontrábamos era el altar de holocausto, con sus 4 cuernos. Si los cuernos estaban teñidos de sangre, significaba que había habido un sacrificio. Existe el porqué de todas las cosas, pero no es nuestro tema central hoy. Saliendo del arca del sacrificio, o el altar del holocausto también es llamado, cruzando se encontraban con la fuente de bronce, que es la que no tiene medidas. Y ahí el sacerdote, luego de hacer el sacrificio de ese cordero que había sido degollado para la expiación de los pecados, primero del sacerdote, luego por la familia y luego por la tribu, luego de hacer ese sacrificio, él se tenía que lavar las manos y los pies, borrando toda señal de obra de hombre. Todo trabajo de intención de hombre, de corazón de hombre, de potestad, de sabiduría de hombre. En el tabernáculo no podía haber nada de hombre. Por eso Dios era tan riguroso. Una vez por año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Y la vestidura del sumo sacerdote era bien diferente a la de los sacerdotes. Porque el sumo sacerdote una sola vez al año podía ingresar en el lugar santísimo a hacer expiación. Una sola vez por todo el pueblo.
Su vestidura era de lino blanco. En el pecho tenía el pectoral. Tenía un efod. En el pectoral tenía 12 piedras preciosas, que significaban las 12 tribus de Israel. En la punta de su vestidura abajo y en la faldilla de aquí tenía campanas. ¿Por qué? Cuando él caminaba, ¿qué hacían las campanas? Ruido, tilín, tilín, tolón, tolón, caminaban. Pero si no se oían más las campanas, significaba que el sumo sacerdote, Dios lo había matado. Entonces el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con una soga en la cintura. Cuando no se oían más el ruido de las campanas, los jalaban y los sacaban. Así era la ley de Dios. Así era la ley de Dios. Entonces, para los hombres, la ley de Dios, las leyes de Dios, es imposible cumplir. Para mí es imposible. Cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, San Mateo capítulo 6, versículo 21, habla acerca de Jesucristo y Jesucristo habla y dice: habéis oído a los antiguos, no mataréis. Sí, Señor, nosotros no mataremos. Yo nunca he matado, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su padre, cualquiera que le diga fatua a su hermano, cualquiera que se enoje, ya es culpable ante el concilio. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos enojado hoy? Yo me enojo todos los viernes con mi esposa porque llegamos tarde. Ella se enoja todos los días conmigo porque algo mal le va a parecer. Obviamente. No soy lindo, soy gordo, no soy petizo, por algo se va a enojar, no lo sé. Entonces, ¿yo puedo no enojarme? Entonces, ante Dios, ya soy culpable. Ya soy culpable. Se corta la luz y que digo, gloria a Dios. Ay, no, ¿por qué se cortó la luz? Me martillo el dedo, gloria a Dios, amén, sea bendito. ¿Así puedo hablar? No, en mi corazón no, por lo menos. De mi corazón siempre sale oscuridad. De mi corazón siempre sale mi propio ser. De mi corazón sale. Nosotros los varones, los hombres, corremos y ¿qué sale de nosotros? Las hermanas saben ya que sale de nosotros. Ya urgente tenemos que ir al agua con jabón, lavarnos el pelo, porque ya sucio, feo. Mi esposa no me deja acostarme si yo estoy así, por ejemplo. Vete a bañar, anda a bañarte. Porque sale todo eso de mí. No puedo dejar que salga, no lo puedo evitar. Entonces, para cumplir la ley de Dios, Dios era bien riguroso. Bien riguroso. Nadie podía ingresar. Cuando entraron los hijos de Elí a ofrecer fuego ajeno, Dios lo mató, porque era fuego e incienso ajeno, no agradable a Dios. Dios lo mató. Entonces, si nosotros seguimos, nos encontramos, como dije ya, en la fuente de bronce, en donde se lavaban todo rastro de obra humana, todo trabajo de hombre, toda intención, sabiduría y corazón de hombre, para seguir y entrar en el lugar santo. Lugar santo, dijimos, candelero a la izquierda, mesa de panes a la derecha, altar del incienso al frente. Cruzando nuevamente las cortinas, nos encontramos en el lugar santísimo. Llegando al lugar santísimo, nos encontramos con el arca del pacto. Dentro del arca, ¿qué había? ¿Se acuerdan? 3 cosas fundamentales: la vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná. Pero arriba del arca, Dios hizo algo que no sé si cuando ustedes lo leyeron tomaron en cuenta. Dice que el arca estaba hecha de madera ¿de qué árbol? Acacia. ¿Y nosotros podemos usar la madera de acacia para algo? ¿Se usa para hacer muebles? ¿Se usa para hacer bancos? La madera de acacia no se usa para nada. No sirve. No sirve para hacer un instrumento musical, no sirve para hacer algo decorativo, se ajea, se quiebra, se abre, no sirve. Y tiene espinas, muchas espinas tiene. Yo cuando era niño, allá en Argentina, en la provincia de Córdoba, yo me clavé una madera de acacia, una espina. Allá existe acacia blanca, acacia negra. Pero la madera de acacia tiene unas espinas largas así, hermanos, muy filosas. Y yo me atravesé mi pie derecho.
con esa acacia. Dolía mucho. Es el día de hoy todavía que si hago algún movimiento medio extraño con mi pie, parece que tira todavía ahí, ¿verdad? Entonces la madera de acacia es inservible. Pero Dios utilizaba para hacer el arca del pacto, para guardar sus mandamientos, para guardar el maná, para guardar la vara de Aarón que reverdeció. Dios utilizó. Pero si nosotros leemos la Biblia, lo que leímos hoy, leímos que el arca del pacto está cubierto de oro fino. ¿Y por qué cubierto? ¿Por qué cubierto de oro? Porque para que Dios pueda utilizar al ser humano, a pesar de ser una persona sucia, a pesar de ser una persona proveniente de una raíz corruptible, proveniente de la raíz de Adán y Eva, pecadores, para poder ser utilizados, tienen que estar cubiertos por la gloria de Dios. Amén. De la única forma que la madera de acacia puede ingresar al servicio del tabernáculo es si está cubierta por la obra de Dios, por la gloria de Dios. Pero algo que tapaba arriba de ese arca del pacto es el propiciatorio. Y ese es en el propiciatorio de lo cual yo quiero hablar hoy. Todo esto ha sido una introducción. Pero ese propiciatorio no era de madera de acacia. No era acacia. La Biblia dice que era oro puro. Oro puro. Entonces significa que en ese particular utensilio de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de anchura, eso era de oro puro. Así Dios lo estableció. Y sobre ese propiciatorio había 2 querubines. Y los 2 querubines tenían una posición muy particular, como hablan ahí. Dice que sus rostros, uno estaban al frente del otro y sus alas como que se cubrían. ¿Y qué es lo que cubrían? Los mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Cubrían. ¿Por qué cubrían? Si nosotros como seres humanos vemos los mandamientos para hacer una ley que yo pueda cumplir, ¿qué va a pasar conmigo? No puedo cumplir. 10 mandamientos conocemos, ¿verdad? Pero en la ley 613 mandamientos hay. Una de ellas dice que no llegaremos al altar a través de escaleras. Pero acá hay un escalón. Uy, yo ya he infringido esa ley. Otra ley dice que no usaremos ropas con mezcla de 2 hilos. Ya incumplí la ley. Entonces esa ley está escrita en la Biblia. Pero en la Biblia también dice, en el libro de Romanos capítulo 3, dice que la ley no se introdujo para ser cumplida, sino ¿para qué? Para el conocimiento del pecado. Entonces por eso los ángeles cubrían. Todo el que llegara al frente de ese arca del pacto y que se enfrentara, que viera el propiciatorio, veía a esos ángeles, esos querubines cubriendo. No mires. Tú miras, mueres. No mires. Pero dice que en ese lugar Dios había dado el primer mandamiento, el mandamiento más importante de todos, está ahí. Y dice, en ese lugar me encontraré contigo. Entonces es en el propiciatorio, hermanos, que Dios se quiere encontrar con nosotros para hablarnos, para guiarnos. Es en ese lugar donde Dios quería encontrarse con el pueblo. Dios se encontraba con el sumo sacerdote una vez al año en ese lugar. Pero ese lugar era puro de oro, pura gloria de Dios, puro Dios era en ese lugar. ¿Y de qué manera Dios lo hizo? Cuando nosotros ingresamos al tabernáculo nos encontramos con ¿qué era? Lo primero, 4 cortinas. Y las 4 cortinas tienen 4 colores. Y los 4 colores son sombra de nuestro Señor Jesucristo. El lino torcido es sombra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué color es el lino? Blanco. El lino es blanco, el lino torcido es blanco. ¿Y por qué es sombra? Porque para hacer el lino se usa una aguja e hilo. El hilo es sombra del Señor Jesucristo, porque ese hilo va donde la aguja va. No tiene su propio querer, no tiene su propia voluntad, no tiene su propio pensamiento, solamente va donde es guiado por la aguja. Por eso es sombra de Jesucristo. El rojo carmesí. ¿Por qué es sombra del Señor Jesucristo? Por la sangre. Sombra del Señor Jesucristo. El púrpura.
¿Por qué es sombra de nuestro Señor Jesucristo? Porque es realeza. Es realeza, es el color de los reyes. Por eso es sombra. ¿Y el azul? ¿Por qué? Porque significa también Jesucristo, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Por eso es ese color. Entonces, encontrándose, pasando por la puerta, único lugar por el cual se podía entrar al tabernáculo, se encontraban con el altar del holocausto. Y esa puerta y esa entrada del tabernáculo estaba puesta de una sola manera. Esa entrada, la puerta, estaba puesta del lado oeste. Y el lugar santísimo, allá al final de todo, del lado este. El candelero estaba puesto del lado norte. Y la mesa de los panes estaba puesta del lado sur. Ahora yo pregunto, y se la contesto después, ¿por qué el ingreso al tabernáculo estaba por el oeste? ¿Por qué la puerta estaba puesta en el lado oeste? Entonces nosotros ingresamos, cruzamos la puerta, que Jesucristo dice, yo soy la puerta también, ¿verdad? ¿Quién es la puerta? Dice Jesucristo. Nadie vendrá al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Entonces esa puerta, Jesucristo. Llegando al altar del holocausto, una vez al año, una vez por los pecados de todos, una vez por la expiación del pecado del sacerdote y una vez por la familia. Hay 3 tipos de expiaciones: expiación, holocausto y ofrenda. Se mataban los animales. Ese animal tenía que ser perfecto. El sacerdote tenía que ver, a ver si este animal es perfecto, si tiene 2 orejas, si tiene 2 ojos, si tiene la pezuña hendida, si tiene la cola perfecta, si el color es puro. Si es puro, todo es perfecto, entonces es apto para el sacrificio. Ese sacrificio de expiación tenía que ser de una manera. Sus partes, todo su cuerpo tenía que ser seccionado. Su piel tenía que ser separada. Sus carnes y sus huesos tenían que ser separados. Y todo era quemado. Nadie podía comer nada de esa expiación. Nadie podía tocar hasta que no sea todo ceniza. Pero algo que utilizó el sumo sacerdote es la sangre de ese animal. ¿Qué hacían con la sangre? Pintaban los 4 cuernos del altar con sangre, y esos cuernos eran pintados con sangre. ¿Y qué había en esos cuernos? ¿Ustedes recuerdan qué había? En el libro de Jeremías, capítulo 2, está. Dice que ¿en dónde está escrito el pecado de Judá? En los cuernos de los altares y en la piedra de los corazones. Entonces, ¿en dónde? Dice que con cincel de hierro y con punta de diamante, el pecado de Judá escrito está en los cuernos de los altares. Entonces, ¿qué había en cada uno de esos cuernos que estaba ahí en ese altar del holocausto? ¿El pecado de quién? Mío. Mi pecado estaba ahí. Mi pecado estaba escrito ahí. Adrián es mentiroso, ladrón, engañador. Adrián es todo. Ahí estaban mis pecados. Ahí escritos están. ¿Y en dónde más? En la tabla de los corazones. Pero cuando ese sacerdote hacía la expiación, ese sacrificio, todos los cuernos de los altares eran cubiertos con sangre. Cubiertos con sangre, cubiertos los 4 cuernos. Esos 4 cuernos simbolizan la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en donde llegó a la muerte. Todo ese animal que estaba aquí, ¿a quién simboliza? Jesucristo. Porque dice que el pago del pecado, ¿cuál es? La muerte. ¿Quién murió? Un cordero. Un cordero murió. ¿Para qué murió? Para expiar los pecados de ese sacerdote, de ese pueblo, de esa familia. Entonces, esa sangre se utilizaba para pintar los 4 cuernos. Ya el sacerdote, al ingresar al lugar, al atrio del tabernáculo donde se encuentra el altar del holocausto, ya ¿qué es lo que miraba? Anteriormente miraba, y sus ojos, ¿qué es lo que miraban? Los cuernos, y en los cuernos que había, pecado. El pecado escrito. Pero luego del sacrificio, ese sacerdote ingresaba, miraba los cuernos, pero ¿podía mirar los pecados? Ya los pecados ya no estaban. Ya cubiertos por la sangre de Cristo.
Ya con la sangre sobrante, ¿qué es lo que hacían? Rociaban todo alrededor del altar del sacrificio. Eso se hacía una vez al año por los pecados del pueblo, se hacía una vez por los pecados del sacerdote y otra vez por los pecados de la familia. Pero ese pecado que estaban escritos en el cuerno ya no estaba. ¿Pero en dónde están ahora? En 2 lugares se habían escrito. La Biblia dice, en los cuernos de los altares y en la tabla de los corazones. Y ese es el lugar al que Dios está apuntando ahora. Porque en la tabla de los corazones, yo aunque vea sangre de mi conciencia, de mi pensamiento, ¿qué es lo que dice? Cuando yo hago algo malo, ¿qué es lo que sale de mí? Condenación, ¿verdad? Remordimiento, ¿verdad? ¿Qué más sale de mí? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué hice así? ¿Por qué hice de esta manera? ¿Por qué hice de la forma? Continuamente me está llegando por qué. Si nosotros leemos la Biblia, nosotros vemos que a la Biblia la podemos separar en 3 partes. Aparte del Antiguo y del Nuevo Testamento. 3 partes. Primera etapa. El libro de Génesis es la creación del hombre, ¿verdad? 6 días hizo Dios para la creación, el 7º día dice que Dios descansó. ¿Por qué Dios hizo al hombre en el 6º día? ¿Nunca se preguntaron? La obra más perfecta de Dios, ¿cuál fue? El hombre. ¿Pero por qué lo hizo en el 6º? Y en la Biblia está escrito el por qué. Porque si Dios hubiese hecho al hombre en el 2º día, luego que Dios hizo la luz, luego que Dios habló y dijo sea la luz, sepárense las aguas de las aguas, el hombre hubiese dicho, Dios, déjalo así. Así es mejor. Si lo hubiese hecho en el 5º día, luego que Dios hizo los animales del mar, luego que Dios dijo que las plantas fructificaran según su fruto, según la semilla que esté en él, el hombre que hubiese dicho, Dios, déjalo así. Nosotros somos esos. Continuamente agregamos algo a la palabra de Dios. Continuamente ponemos y agregamos algo con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia ciencia, con nuestro propio entendimiento, con nuestra propia diserción de las cosas. Así somos nosotros. Entonces Dios hizo al hombre en el 6º día para cuando ya está todo hecho. Solamente recibe lo que Dios ya hizo. Recibe todo lo que Dios ya ha hecho. Entonces, esas 3 partes en donde podemos dividir la Biblia, la primera etapa es la etapa de la conciencia. ¿Por qué? Porque luego que ese Adán y esa Eva comieron del fruto, ¿cuál fruto era? Fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Algunos dicen manzana. Eso es herejía. Eso es sucio delante de Dios. No dice manzana. Dice árbol de la ciencia del bien y del mal. No dice otra cosa. Entonces, luego que ellos comieron, el Espíritu de Dios, en donde estaba, que era en el corazón de Adán, Dios había hecho el corazón de Adán único lugar en donde la palabra de Dios podía ser depositada, el corazón de Adán. Pero luego de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese Espíritu de Dios se separó, se fue. Dios le dijo que iba a morir, ¿verdad? Pero Adán murió. ¿Pero de qué manera murió? Espiritualmente. El Espíritu de Dios se apartó y llegaba la muerte a Adán y a Eva. Entonces, luego de que ellos comieron de ese fruto, ellos quisieron, ¡ay Dios! Estamos desnudos, por eso me escondí. Época de la conciencia. Luego de la época de la conciencia, que es la tercera parte que nosotros podemos dividir, llega a la época en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya Nuevo Testamento, llega a la época de la gracia. Llega a la época de la gracia. Y esa parte de la gracia es lo que más nos interesa a nosotros. En el libro de Efesios dice que todo es por gracia. Por gracia sois
salvos. Y esto no es de vosotros. Y esto no es de vosotros. Pero muchas personas aún quedan contenidas viviendo en la época de la conciencia. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué sale esto de mí? ¿Por qué surge esto de mí? Ese por qué. Hay un por qué. Porque no nos hemos conocido a nosotros mismos. No sabemos que yo dependo 100% de Dios. No puedo depender de mí. 100% de Jesucristo. No puedo depender de mí. Si depende de mí, yo no estoy aquí. Si depende de ustedes, hermanos, hoy sábado, 2 de la tarde, ¿están en la iglesia o están en su casa acostados mirando televisión? Ya todos saben. Si no, ¿quién es el que nos da el corazón? ¿Quién le da el corazón para hacer cada una de las cosas en la iglesia? Jesucristo. Dios. Dios. Por eso, si nosotros estamos acá alabando, glorificando, los hermanos tocando batería, tocando guitarra, las hermanas alabando, es Dios, es Jesucristo. En una de las alabanzas decían, la alabanza no es cuando sale la música, sino la alabanza es cuando se apaga la música. Esa es la verdadera alabanza. Entonces también no es cuando sale nuestro querer, no es cuando sale nuestro propósito, no es cuando sale lo del propio hombre, sino es cuando sale Jesucristo del corazón. Eso es lo verdadero. Amén. En ese propiciatorio es en donde Dios se quiere encontrar con ese sumo sacerdote. En ese propiciatorio es en donde Dios se quiere encontrar con cada uno de nosotros. Ese propiciatorio, ¿cómo tenía que hacer ese sumo sacerdote? ¿Tenía que ingresar solamente y ya ahí se posaba? De la mesa del incienso se quemaban hierbas aromáticas. Esas hierbas aromáticas tienen un significado y significa la oración de los justos, la oración de los santos. Esa hierba, cuando salía el incienso, ese olor cubría, pasando por arriba de todas las cortinas que separaban lugar santo, lugar santísimo, y cubrían todo el lugar santísimo. Si el sumo sacerdote ingresaba a ese lugar sin haber prendido, sin haber sido cubierto por todo ese aroma, el sumo sacerdote era muerto. Pero el sumo sacerdote no se podía presentar por sí mismo, sino el sumo sacerdote llevaba sangre de sacrificio. Cuando él se presentaba ante el arca del pacto en donde estaban los querubines, él tenía que mojar sus manos con sangre. Y tenía que cubrir 7 veces. Tenía que tirar sangre del sacrificio. Tirando 7 veces sangre del sacrificio, el sumo sacerdote podía estar delante de Dios. Y era en ese lugar donde Dios quería encontrarse con él y quería dirigirse a él. Pero ese sacrificio, ¿de quién era? De un animal muerto. En el libro de Éxodo Jesús no estaba. Entonces, ¿de quién era? De un animal muerto. De un animal muerto. Vamos a abrir una vez más la Biblia. Vamos a buscar el libro de Hebreos, por favor. Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9, versículo 11. Vamos a leer todos juntos. ¿Sí? Hebreos, capítulo 9, versículo 11. Vamos a leer todos juntos. A la cuenta de 3 leemos 1, 2, 3. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces dice, estando ahora presente ¿quién? Cristo. ¿Sumo sacerdote de qué? ¿De los bienes anteriores o los venideros? Venideros. Sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice, y por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, sino allá hecho en los cielos. ¿Cuántos tabernáculos hubo aquí en la tierra?
Tres tabernáculos. Los tres fueron corruptos. Los tres llegaron a la corrupción. Cuando Dios manda a Moisés a subir, a buscar las tablas de la ley, a buscar, ¿qué más? A ver y a hacerle observar ese tabernáculo hecho en los cielos, le dijo, haz esto así. Haz esto así. Él bajó y se hizo así. Pero ese tabernáculo también entró en la corrupción. ¿Por qué? Porque dependía del hombre. Dependía, si el sumo sacerdote se lavaba, bien. Si el sacerdote elegía bien el sacrificio, bien. Si el sumo sacerdote cumplía, bien. Entonces dependía del hombre. Pero nosotros podemos depender del hombre. Cuando a nosotros te dicen, en serio, te voy a cumplir, ¿creemos? Cuando en serio te dicen, en serio, mi amor, yo no te mentí, ¿creemos? No contesten. No crean, no contesten. Mi amor, te amo, en serio, ¿creemos? No contesten. Si dependemos de la obra del hombre, llega a la corrupción. Si dependemos de nuestro propio pensamiento, por mis propios esfuerzos y por mi propia obra, por mi propio sí mismo, llega a la corrupción. Entonces los tres tabernáculos hechos en la tierra llegaron a ser corruptibles. Llegaron a tener la corrupción. Por eso Jesucristo nunca se pudo presentar en tabernáculo hecho en la tierra. Además, tabernáculo hecho en la tierra, ¿es para siempre o tiene un límite? Tiene un límite. Eso somos nosotros. Vivimos en un mundo con tiempo. Vivimos en un mundo con tiempo. Entonces Jesucristo, presentándose con su propia sangre perfecta, podía presentarse en el tabernáculo de la tierra, de los hombres, hecho con propósito de hombre, con sudor de hombre. Nunca podía presentarse ahí, porque ese tabernáculo tenía un tiempo, porque esa muerte de Jesucristo sí o sí en algún momento se iba a vencer si se presentaba en ese lugar. Por eso Jesucristo se presentó con su propia sangre. ¿En dónde? Vamos a buscar. Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Entonces, ¿en qué tabernáculo se había presentado Jesucristo? Hebreos capítulo 9, versículo 11, dice que en el tabernáculo de los cielos. En el lugar santísimo, ¿de dónde? De los cielos. En el arca del pacto, ¿de dónde? De los cielos. En el altar del holocausto, ¿en dónde? En los cielos. Todo había sido en los cielos. En el cielo nosotros podemos ver la eternidad. En el cielo nosotros podemos ver la perfección. En el cielo nosotros podemos ver la santificación y la justificación. En el cielo existe todo eso. Aquí en la tierra no existe todo eso. Entonces, en ese lugar, Jesucristo, ya siendo sumo sacerdote de los bienes venideros, Él se presentaba. Se presentaba con su propia sangre. Se presentaba como su propio sacrificio. Y se presentó en esa arca del pacto, derramando 7 veces su sangre. Encontrándose con Dios en ese mismo lugar, ahí estaba Jesucristo. Pero en la Biblia dice, si ustedes me ayudan, me van a hacer recordar dónde que está escrito, pastora. Dice que Jesucristo no se presentó en este siglo, y no se presentó en la consumación de los siglos. Entonces, ¿en dónde se presentó Jesucristo? En la consumación, allá donde todo termina, allá se presentó Jesucristo. ¿Por qué? Allá. Porque el hombre es bien incrédulo. Porque por eso dice, sumo sacerdote de los bienes venideros. Pero para Dios, un año, ¿cuántos años son? 1000 años. 2 años, ¿cuántos años son? 2000 años. Y les voy a dar un secreto. Esto no digan que yo lo dije. En la parábola del buen samaritano, ese samaritano que había sido recogido, a ese samaritano que había recogido a ese hombre asaltado por ladrones, lo dejó en el mesonero, ¿verdad? Junto al mesonero, ahí en el mesón. ¿Cuántos denarios pagó? 2 denarios. ¿Y qué le dijo? Cuídale hasta que yo regrese. Todo lo que él gastare de más,
yo te lo pagaré. ¿Cuántos denarios? 2. ¿Qué significaba el denario? La paga del trabajo por un día. 2 denarios, 2 días. 2 días, 2 denarios, 2000 años. ¿Cuándo viene Cristo? Ya estamos en el tiempo de la gracia. Estamos entonces viviendo el tiempo de la gracia. Entonces ese Jesucristo se presentaba en el lugar santísimo con su propia sangre, habiendo obtenido, dice ahí versículo 12, eterna redención. Eterna redención es lo que hizo Jesucristo al presentarse con su propia sangre. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículo 10. Damos vuelta a la página, 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Entonces, ¿cómo somos? Santificados. Santificados. Adrián, tú eres santificado. Juan, tú eres santificado. No sé los nombres de los hermanos, estoy inventando ahora, ¿sí? Ay, Juan, tú eres santificado. María, tú eres santificada. Joana, Wander, todos son santificados. Hecho una vez y para siempre. ¿Por qué siempre? Allá, en el tabernáculo de los cielos. Allá. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Y eso es difícil para decirlo a nosotros. Mírense al espejo y digan: perfecto. ¿Sí? Ahora miren a su esposa que la tienen al lado, miren a su esposo y díganle: tú eres perfecto. Difícil, ¿verdad? Difícil. Pero ahí dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces primero me santificó. Con la sangre de Jesucristo me santificó. Luego, ¿qué más me hizo? Me hizo perfecto. 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 Versículo 17 dice: añade, y agreguen su nombre luego del añade. Agreguen su nombre, dice, añade: y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no, eso no dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 18, pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué ya no hay más ofrenda? Porque Él limpió, porque Él cubrió, porque Él nos hizo justos, porque Él nos hizo santos, porque Él nos hizo perfectos, no a mi vista. Mi vista tenemos errores, con los espejos yo me miro a sí mismo. Si yo miro mi manera y vivo en la conciencia, nunca puedo dejar de creer en esta palabra: ay, Dios me limpió, Dios me hizo, porque continuamente sale el mal de mí. Pero si yo dejo de mirarme a mí mismo y solamente pongo mi vista en la vista del sacrificio de Jesucristo, solamente mi corazón se hace cristocéntrico, solamente mi corazón ve la muerte del Señor Jesucristo por mí, entonces yo soy santo, soy justo y perfecto delante de Dios. Delante de Dios es la obra de Jesucristo. Ah, sí, entonces yo digo: yo tengo pecado, ¿qué estoy haciendo? Pisoteando la sangre de Cristo. Pisoteando la sangre de Cristo. Si yo digo que tengo pecado, no conocí la obra de Jesucristo. Si yo digo que tengo pecado, nunca me encontré con Jesucristo. Entonces, si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde se van? Al pozo. Entonces no sirve. No sirve. Por eso ese Dios dijo que en el propiciatorio, ahí me encontraré contigo. ¿Cuándo? Cuando ya la sangre de Jesucristo haya llegado. Cuando ya ese lugar haya sido bañado con la sangre de Jesucristo. Cuando ya en nuestro corazón llegue la sangre de Jesucristo, dice Dios, ahí me encontraré con ustedes. Entonces, si en nuestro corazón tenemos esa sangre de Cristo, tenemos la gloria de Dios, la justicia de Dios, la justificación de Dios, ahí en ese lugar Dios quiere encontrarse con nosotros. Es en ese lugar en donde Dios quiere habitar. Entonces mi corazón termina siendo templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Es en ese lugar donde Dios se quiere encontrar. Por eso tabernáculo, y es solo una introducción, es tan precioso para nuestra vida.
Es tan grato poder descubrir Jesucristo a través del tabernáculo, por qué Dios hizo así, para qué Dios hizo así. Todas las medidas tienen un porqué, todos los colores tienen un porqué, todas las pieles de los tejones, de la cabra, de los cabritos, tienen un porqué. Yo espero también, hermanos, que ustedes puedan asistir acompañando a pastora, acompañando y siempre leyendo la palabra. Si nosotros leemos la palabra, Dios es el que se edifica en cada uno de nuestros corazones. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Dios me lo bendiga, pastor. Qué bueno, ¿verdad? Mis amigos de Facebook Live y todas las redes sociales, hemos tenido una cátedra de lo que es, ¿verdad? La sombra del porvenir, que todo se cumple en nuestro Mesías. Qué maravilloso, qué hermoso, hermano. Ustedes se dan cuenta la palabra que siempre les decimos, los tratos que Dios especiales que Dios tiene con esta grey. Ha sido maravilloso, hermanos, porque la clase tuvo que ver con todo esto y esto lo expandió y lo aclaró. ¿Verdad que entendieron un poquito más? Gloria al Señor. Así que entendiendo esto, lo del propiciatorio, usted va a entender, ¿verdad? Su vida no se va a frustrar, no se va a quedar en la casa, no va a ser como Adán, que cuando pecó corrió a esconderse, sino más bien va a dar la cara, ¿verdad? Porque ya hemos sido, pero tenemos un sacerdote que ora por nosotros, tenemos un abogado que aboga por nosotros. Así que, mis amados amigos de todas las redes sociales, qué bueno que nos han acompañado hasta esta hora. Bendiciones y esperamos que el próximo domingo también esté con nosotros. Y recuerde, denle like y recuerde que el secreto del buen vivir es siempre obedecer a Jehová. Obedezcamos pues al Creador de nuestras vidas.